alimento que Dios me da, y no solamente que me alimenta a mí, sino que me da los elementos, me da la forma de preparar el alimento para cada uno de ustedes. Como su pastor, pues soy responsable de alimentar a las ovejas, apacentarlas y alimentarlas, no de mi parte, sino de parte de Dios. El alimento es de Él, yo solamente lo acomodo con la gracia de Dios. Él es el que me dice, ponle, quítale y acomódale, y en eso sí soy responsable. En lo que ya está escrito, pues es Dios, y ni modo de quejarnos con Dios. Al contrario, todo lo contrario, sino que darle gracias a Dios por ese alimento que nos da, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así de que preparémonos para recibir la palabra de Dios. Les doy el título de esta predicación, se llama No matarás. Continuamos con esta serie que estamos hablando sobre la muerte. El título de esta serie se llama Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Y bueno, aquí es donde nosotros vamos a aprender de lo que Dios tiene hoy para nosotros. Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13. Mire, sé que en ocasiones no abrimos mucho la Biblia porque yo lo estoy explicando, lo estoy narrando, pero es importante de que usted aprenda a manejar la Biblia, o si usted es versátil ahí prendiendo su Biblia en su teléfono, bueno, aprenda a manejarlo rápido. Sin embargo, mi consejo es simple, de que aprenda a manejar este libro. Amén. Mire, está bien largo este versículo. Capítulo 20, versículo 13. Dice la palabra del Señor como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No matarás. ¿Comprende? ¿Se entiende? ¿O qué le quitamos o le ponemos? Creo que se entiende, ¿no? Es el mandamiento de Dios. Oremos al Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por proveer, Señor, el alimento que necesitamos, Señor. Tú me diste este mensaje, Señor, para abrirnos el entendimiento, Señor, de un tema, Señor, difícil de exponer, Señor, y necesito de tu gracia para exponerlo, Señor, de tu misericordia, Señor, para que así como de gracia lo recibí, darlo con gracia, Señor. Dar de gracia lo que recibí de gracia, y también, Señor, necesitamos de tu gracia, Señor, para que todos los que escuchen el mensaje, Señor, lo reciban, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Tú eres el labrador, Señor, que labra, Señor, esa tierra, Señor, y que la prepara, Señor, para que la semilla, Señor, sea sembrada, Señor, y que a su vez nosotros demos respuesta, Señor, a esa palabra, a esa semilla que va a germinar, va a crecer, y que podamos dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Con esto también enviamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan por medio de la plataforma de Facebook y SoundCloud. Dios les bendiga y prepare su corazón para estudiar la palabra del Señor. No matarás. Es un mandamiento. Este es el sexto mandamiento de la ley moral de Dios, y que sigue vigente hasta el día de hoy. Y creo que todos sabemos, aunque nunca hayamos abierto una Biblia, eso ya viene en nuestra conciencia, eso ya viene intrínseco en la esencia del ser humano. Dios nos capacitó con una conciencia para distinguir lo bueno y lo malo. Todos sabemos que matar es malo, todos, hasta los niños saben. Miren, hasta los animalitos saben que matar es malo, o más bien ellos tienen, no porque tengan esa conciencia o ese raciocinio, sino porque saben cuando hicieron algo malo. Yo lo experimento cuando le digo a mi perro, oye, y hasta el puro grito sabe, o a veces de que ni siquiera lo he visto, pero hasta se va hasta agachando, porque siente pena, vergüenza o siente culpa. Continuamos nosotros que tenemos el raciocinio y tenemos el entendimiento y nuestra conciencia que nos dicta, que es ese juez insobornable que nos dicta lo bueno y lo malo. Ahora, hay muchas maneras de matar a una persona. Ahora, no es una clase de matar tampoco.
sino que entendamos de que hay muchas maneras de matar a una persona y una de ellas es por accidente. Vea esto. Tal vez usted va manejando, va en la carretera, tranquilo, sin ningún problema, pero de repente una jovencita sin tener cuidado, tal vez el sol le empañó o no le deja ver bien y no toma la precaución de ver quién viene a su lado al cruzar el camino, y ella se arranca y usted ¡pum!, choca contra esa jovencita, ese carro choca y esa jovencita muere. ¿Es un asesinato o es un homicidio? No, es algo imprudencial, es un accidente. ¿Me explico? Ahí sí no hay culpa, porque es un ejemplo solamente. Ahí no hay culpa. De hecho, no lo meten a la cárcel porque el peritaje da por sentado de que fue un accidente, que no fue algo provocado, algo con premeditación y alevosía y ventaja, sino es algo que es un accidente. Otras formas de matar es como un homicidio, es algo, por ejemplo, algo imprudencial, que puede ser algo como un accidente. Está otro. En la forma de matar a una persona es, por ejemplo, en defensa propia. En defensa propia se puede justificar. Inclusive en la Biblia nos enseña cuando es algo justificable. Por ejemplo, imagínese usted, vea este cuadro o vea la situación en la cual tal vez usted está con su familia, hablo al varón, está con su familia, está cenando con sus niños, está ahí con su esposa, y de repente entra un ladrón armado y le exige su dinero, pero entra armado de tal manera y con una violencia que usted sabe de que si no hace algo va a matar a su familia. Él no está amenazando, él lo va a hacer para no dejar testigos, entonces puede ser de que se puede ocasionar la situación en la cual se forcejea y de esa manera se le cae la pistola, usted la toma. ¿Qué va a hacer usted? ¿O están forcejeando, están peleando? ¿Qué va a hacer usted? ¿Sacar la Biblia y leerle el Salmos 23? No, usted va a defender a su familia. En el caso es en defensa propia. Bueno, digo, si lo mató porque defendió a su familia, eso habla de defensa propia. Otra es la que se conoce como un asesinato. Es la que se hace con premeditación, alevosía y ventaja, como lo que hizo Caín. Le dijo a su hermano, ven, él lo premeditó. Y en esta se habla que se hace con toda premeditación, alevosía y ventaja, al cual se le castigaba con la pena de muerte, según vemos en el Antiguo Testamento. Y Dios condena severamente este pecado. Estoy tomando nada más las más populares o más conocidas, que hay otras formas de matar. Al cual y Dios condenaba severamente este pecado por cuanto el hombre es criatura suya y hecha a la imagen y semejanza de él. Aún como seres imperfectos, ya por el pecado, y que estamos destituidos de la gloria de Dios, en esencia seguimos siendo portadores de su imagen, portadores dice Dios cuando nos creó en Adán y Eva, dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Creó al hombre y a la mujer y los bendijo a los dos. Es la diferencia que hay entre nosotros y todos los seres vivos. Nos dio el soplo de vida en el cual somos un alma viviente. Ahora, en todo esto, mire que a pesar de todo, aún así sea un hombre violador, asesino, un adúltero, una prostituta, un mentiroso, sea lo que sea, seguimos llevando la imagen de Dios. Alguien podrá decir, por ejemplo, los ateos, que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, porque no existe Dios. Bueno, ya lo he explicado en otra, no yo, sino la Biblia, que dice que esas personas que niegan a Dios se llaman necios. Para empezar,
como nosotros somos criaturas de Dios, Dios es nuestro dueño y por ende nosotros no somos dueños de nuestra vida. Es cierto que podemos hacer cosas en nuestra soberanía. Por ejemplo, yo puedo decidir en mi libre albedrío irme para la derecha y para la izquierda. Yo decido. Sin embargo, Dios ya lo sabe, todo lo que va a pasar, inclusive lo que voy a hablar antes que esté la palabra en mi boca. Pero en todo eso no quiere decir que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, porque tenemos un creador y por ende Él es nuestro dueño. Dios es el dador de la vida. Pero esta otra muerte que se conoce como la muerte dulce o buena muerte, tiene varias definiciones por lo que lleva el nombre de esta muerte, que surge de la palabra eutanasia. Eu habla de bonito o buena, por ejemplo, buena muerte. Y es un tema difícil de tratar, difícil de exponer, pero nosotros lo vamos a llevar por el lado espiritual. No me voy a meter en el lado científico, porque no soy científico, no soy doctor, pero voy a dar algunas de las definiciones de esta palabra y de lo que es esta muerte. La eutanasia, según el diccionario, menciona esto: muerte sin sufrimiento físico. Teoría que se define la licitud de acortar la vida de un enfermo incurable para poner fin a sus sufrimientos. Es donde una persona puede apelar: es que estoy sufriendo, máteme de una vez. Existen dos tipos de eutanasia, la pasiva y la activa, aunque hay otras, nada más voy a mencionar dos. Es aquella que consiste en abandonar el tratamiento iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte. Por ejemplo, una persona que está enferma, que tal vez está desahuciada, no desahuciado, sino que esa persona ya no quiere vivir y está en el hospital y le están diciendo una de las leyes para los enfermos, así como hay leyes que defienden a los doctores, también hay leyes que pueden defender al enfermo. Y una de las leyes es de que el doctor le tiene que decir al paciente qué es lo que le va a hacer. Por ejemplo, vamos a inyectarte esto porque vas a hacer esto y esto. Darle información del tratamiento que está llevando. Entonces, el enfermo puede rehusarse a recibir ese tratamiento o ese proceso terapéutico, o vamos a decir, por ejemplo, alguien que tiene cáncer, de resistirse o no tratarse con diálisis. Entiéndase, por ejemplo, no quiero ese proceso, o déjenme, no quiero las medicinas. Entonces el doctor le da la opción: es que si no te vas a morir. Y dice: no, es que yo me quiero morir, o no quiero ese tratamiento por lo doloroso que es, o X. Entonces se le presenta una acta donde él tiene que firmar, y voluntariamente él se está resistiendo a recibir ese tratamiento. Ese se puede ser un proceso de eutanasia, donde el paciente se resiste a ser tratado. Esa es la pasiva. La activa es donde ya el paciente dice: inyécteme una sobredosis de heroína, o inyécteme algo que me haga dormir, pero que ya no me despierte. Puede ser también de que aún la persona tal vez ya está inconsciente, o ya está en coma, o ya ya no está apto para tomar decisiones de sus facultades mentales. Entonces puede ser un familiar el que toma la decisión, obviamente el más cercano. Si es el esposo, pues la esposa, o al revés, o los hijos con los padres. Y por lo regular son los hijos los que deciden con los padres, porque lo más natural, tampoco no es una regla, de que los padres son los que deciden por los hijos. Por naturaleza,
los más grandes somos los que vamos a morir primero. Amén. Sentido común. Como digo, no es una regla. Entiendo de que ese es un tema difícil de tratar y lo voy a tratar con mucho respeto por lo que implica, porque tal vez si usted no ha sido expuesto a esto, o tal vez lo llegue a estar, o tal vez alguien está en esto, de tal vez decidir desconectar a mi papá, desconectar a mi mamá, a mi abuelito, porque ya mi papá ya no está y yo me hago cargo de mis abuelitos. ¿Qué hago? Bueno, es un tema muy difícil y que se debe de tratar individualmente. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo, no matarás. Ahora, como es algo, nos podemos enfocar en un solo caso y aquí nos estacionaríamos. Pero ese no es el punto. Como digo, vamos a hablar de lo espiritual, a lo cual nos atañe a cada uno de nosotros como cristianos. La semana pasada estábamos hablando sobre el aborto. Y a todos aquellos que no lo escucharon, los invito a que lo escuchen para que entiendan. Porque después van a venir con la pregunta, oiga, ¿y el aborto? No, ya lo expusimos. Obviamente que es difícil exponer toda la situación, todo lo que implica lo que es un aborto. Pero tratamos de darlo de la manera como Dios nos lo da y con entendimiento. Y esto era más dirigido también a los jóvenes, a las jovencitas y a los jóvenes. Pero es para todos. La semana pasada que estábamos hablando de la muerte, tocando el tema del aborto, la muerte de bebés inocentes, y hoy hablaremos de la eutanasia, que es provocada por los hijos y de otras personas. Puede ser la esposa o el esposo, hablando de tener que desconectar a una persona o abogar para que le inyecten, no sé, un veneno para que muera. Vamos a enfocarnos en lo que es la eutanasia, no de las otras muertes, ni la accidental, ni las otras, sino de esta. Hoy hablaré de un asesinato. Es cuando los hijos matan a sus padres. Pastor, pero yo no sería capaz de hacer eso. Mire, usted no puede decir que es obediente hasta que no haya pasado la tentación de haber sido tentado, por supuesto, a no ser obediente. Espero me he explicado. Usted no puede decir, no, yo soy obediente. ¿Y cómo sabes si no se te ha presentado la ocasión? A ser tentado, tal vez a robar, a mentir, o a una tentación. Entonces, no podemos decir que yo no haría eso, porque mire, al estudiar más de la Biblia nos damos cuenta de la esencia del ser humano, no solamente de la esencia, sino que el mal que viene dentro de nosotros, que ya viene intrínseco. Usted tal vez podría decir, yo no jamás mataría a alguien. Bueno, usted no sabe, ni yo sé lo que yo sería capaz de hacer, porque el mal está dentro de mí. Obviamente que con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, que no nos dio un poder de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, que podemos dominar esta carne. La carne siempre va a buscar su tajada de hacer el mal, de cometer pecado. Bueno, tal vez usted puede decir, yo no sería capaz de hacer eso. Usted no sería capaz de matar a sus padres, literalmente. Pero ¿qué con aquella muerte que es más cruel y dolorosa y más lenta? ¿Cuál es, pastor? La que es causada por el enojo, por el menosprecio, llevando a los hijos a la amargura y el resentimiento contra sus padres, papá o mamá. Conozco a un amigo, es un americano, que tengo años de conocerlo. Es más, desde que yo lo conozco, él es cristiano. Antes de que yo fuera cristiano, yo lo conocía, pero había algo o hay algo en él. No he platicado con él de esto últimamente. Recuerde que todos estamos en un proceso. Sin duda es un hombre de Dios, un hombre de familia, pero tiene algo él que le lastima y le daña. Es de que su madre los abandonó cuando estaban chicos.
El padre se metió en el alcohol y es víctima del alcohol. Por la gracia de Dios, él no siguió sus pasos, se convirtió al Señor desde hace muchos años, a lo mejor desde antes que se casara. No lo sé, pero sin embargo, él guarda un resentimiento, porque en cuanto toca el tema, como que parece que no le pasa nada. No, pero se puede percibir un cierto dolor, el cual está saturado, está lleno de una amargura y un resentimiento contra su madre. La verdad no sé si todavía viva la señora, tengo años que no veo a este varón, pero por eso les puedo decir de que es un hombre de Dios. Sin embargo, en ese proceso que él está llevando de perfección, siguiendo a Cristo, hay algo, y todos tenemos algo que tenemos que deshacernos de eso. ¿Amén? ¿Sí lo reconocen? Todos. ¿Usted, pastor? Claro que sí. No, jamás alcanzaríamos la perfección hasta que estemos en Cristo y que hayamos sido transformados, porque la carne jamás heredará el reino de Dios. Tenemos que obtener un cuerpo glorificado, y hablamos de ese cuerpo que nos da Cristo, ya cuando muramos, cuando venga el Señor por nosotros. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 nos dice esto. Como saben, ahorita les acabo de decir de esa muerte. Entienda, ya expliqué lo que es la eutanasia. Cuando los hijos, vamos a tomarlo de los hijos contra los padres, por sentido común, no es de que esa sea la regla, de que el aborto es cuando los padres matan a los bebés, a los hijos inocentes, a los bebés ahí. Pero la eutanasia es lo contrario, es cuando los hijos matan a los padres, permitiendo la muerte o autorizando la muerte, tal vez aún en la inconsciencia de los padres, cuando a lo mejor están en coma o están en el hospital. Dice el Señor Jesucristo, hablando de las bienaventuranzas, y en el Sermón del Monte, dice: oíste que fue dicho, no matarás. ¿Quién lo dijo? Dios. Es el 6º mandamiento, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está la sentencia ya. No es de que tal vez, quizá, maybe, no. Aquí dice será culpable. Pero yo os digo, hablando Jesús, cuando Jesús habla de esta manera, no es de que quiera contradecir a la misma palabra de Dios, sino que Él nos está mostrando el verdadero significado, o nos está mostrando más allá de lo que nos dice simplemente no matarás. Porque mire lo que nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, vamos a ponerlo aquí, padres, cualquiera que se enoje contra sus padres será culpable de juicio. Si se fija, aquí está dando la sentencia. No es de que, a ver, ¿qué apelas tú? No, es culpable. Ya con el mazo de parte de Dios, es culpable. Y cualquiera que diga necio a su hermano, nuevamente podemos poner aquí nuestros padres para embonarlo en lo que es la prédica, sin cambiar el significado. Dice: a su hermano será culpable ante el concilio. Nuevamente está dando la sentencia. Será culpable, y dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso sí ya se entiende, ¿no? Infierno. No es aquí a la orillita, no, es el infierno. Ahora, esa palabra fatuo habla cuando nuestras palabras van con toda la intención de desprecio. No solamente decir fatuo. Una vez yo platicando con un pastor, ni quería decir la palabra porque entonces voy a ser culpable. No, el decir la palabra entonces no estaría ni siquiera ahí, porque nos condenaríamos cada vez que la leyéramos. Cualquiera que diga fatuo, no, es que tienes que entender es de que se lo estás diciendo a una persona, pero le puedes decir como leérselo, yo se lo estoy leyendo y no los estoy insultando. Pero si yo le digo a una persona, eres un fatuo, le estoy diciendo, esa persona, ese es el significado de esa palabra, abarca, va
toda la intención de ira, enojo, desprecio. Tengo coraje contra ti. Y eso es de tener cuidado, porque aquí nos da la sentencia. ¿O cuál es el resultado? Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Así de que, mucho cuidado. La ira, en este caso que está hablando, el desprecio de lo que está hablando el Señor Jesucristo, es la ira que se refiere a la amargura creciente contra alguien y que pueden ser aún nuestros propios padres, en una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida del dominio propio. Cuando un joven, una jovencita le grita a su mamá, a su papá, yo no te pedí nacer, te odio, pero hasta sale como espumarajos de la boca, te odio, crujen los dientes. Tal vez usted podrá decir, no sé, tal vez usted lo ha dicho. Estoy diciendo tal vez. Espero que haya sido en su vida pasada, antes de Cristo. Tal vez usted lo ha escuchado de sus hijos, o tal vez se lo dijeron hoy en la mañana. Esa es una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida del dominio propio y puede conducir a la violencia. Miren, si usted, más esos noticieros que son alarmistas, no sé, bueno, usted sabe cuáles son los noticieros que son un poquito más serios, algunos que hablan más de política, y hay algunos que hablan que fulanito le puso los cuernos al otro, y que esto, que el otro, y que mató, y que hizo esto, y son como más sanguinarios, en los cuales no se tientan o no miden las consecuencias cuando sacan la crudeza del mismo ser humano, cuando los hijos que mató a la mamá, un padre que violó a sus hijos, una madre que mató en la bañera a sus bebés, es algo cruel. Y ahí tal vez nos damos cuenta cada vez más de la esencia caída del ser humano. Habla de de que puede llegar a la violencia, al daño emocional y psicológico de una persona y a los resultados destructivos que son irreversibles. Porque recuerde de que nosotros vamos a dar testimonio de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Vamos a dar cuenta, hermanos. Dice el Señor, no maldigáis. El maldecir a una persona es esto, decir fato, decir te desprecio o tienes cara de esto. Hay tal vez en la escuela te acuerdas del orejón, del que le hayas puesto el apodo, o te decían a ti algo y no había mala intención. ¿Me explico? Había hasta algo chistoso, chusco. Ahí va el güerejo, patas de conejo. Y el otro ya se creía, ya no le ofendía. Pero siempre también está el bullying donde lo hablaban con desprecio. Bueno, recuerde que le vamos a dar cuentas a Dios por cada palabra ociosa que hayamos hablado y que vamos a hablar. Recuerde que las palabras que salen, esas ya no regresan. Por eso, guardemos nuestro corazón. Recuerde que si usted lo dijo antes de Cristo, todos sus pecados le fueron perdonados. Pero sí le vamos a dar cuentas a Dios. Vamos a ir al tribunal con Cristo de toda palabra que hayamos hablado después de que Él nos salvó. Sea sincero con usted mismo y hágase la pregunta, o pregúntese en cuántas veces ha ofendido a sus padres y los ha tratado con desprecio. No estoy acusando a nadie. Sin embargo, tal vez usted en un momento le dijo algo a su papá, a su mamá. Yo recuerdo a mis padres, aunque ya no están conmigo, yo recuerdo a mis padres y sin duda hay culpas. Yo tuve la dicha de estar delante de mi mamá antes de que muriera y ponerme a cuentas con ella. Mamá, perdóname por todo lo que... Ni se acordaba, pero yo sí me acordé de varias cosas.
y le pedí perdón. A mi papá no, porque yo estaba aquí en Estados Unidos y no pude pedirle perdón. Además que no era ni cristiano, tal vez al contrario, había un resentimiento en mí. Bueno, sin embargo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Estamos frente al doctor de doctores. Y si Dios le está diciendo, ¿te duele aquí? Y usted dice, no. ¿Te duele aquí? No. Pero si le apachurra y pone el dedo en la llaga y usted se aguanta y no confiesa su pecado, no me lo tiene que confesar a mí, sino ahí, en lo interno, en lo oculto, donde nadie lo ve. Ahí dígale a Dios, sí, Señor, yo le he fallado a mis padres, he ofendido a mis padres. Confiéseselo y dígale, perdóname, Señor. Y ayúdame a entender esto, ayúdame a sacar este resentimiento, esta amargura que tengo contra ellos. Como les hablo de mi amigo americano, que es un hombre de Dios, sin embargo sigue cargando eso. Ahora, tenemos que entender de que si nosotros no confesamos, ¿cómo Dios va a tratar con nosotros? Si nosotros no le decimos al doctor, me duele aquí, que por aguantarme, y le digo, no, es que no le digo, ¿cómo me daría la medicina que necesito? La manera que podemos ser perdonados es cuando confesamos nuestra culpa y le pedimos perdón a Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, le vamos para allá, y veamos esto, cómo Dios nos muestra cómo más allá de aquel asesinato que puede ser de cortar la vida, quitar la vida a alguien, de desconectar a alguien, estoy hablando de esta otra muerte espiritual, de esta otra muerte que la eutanasia del día de hoy, la eutanasia cuando los hijos aborrecen a sus padres. Dice en el versículo 8, Primera de Juan capítulo 3, ¿estamos ahí? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Santo. Ahora recuerde esto, el que practica. Recuerde que como hijos de Dios podemos, no es que debamos, pero sin embargo, pues en nuestra imperfección a veces caemos. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos. Quiere decir que eventualmente fallamos. Pero el que practica el pecado, uno tras otro, chismes tras chismes, robo tras robo, ese está fabricando, es una fábrica de pecados. El que está diciendo puras malas palabras. Miren, yo cuando los escucho así, yo mejor me aparto. ¿Para qué voy a contaminar mi corazón? No, casi de hecho hasta ellos se apartan solitos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y también la escritura nos dice en Juan capítulo 8 que Satanás, que el diablo es homicida desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se fijan? No fabricamos pecado. Pecamos porque el pecado mora dentro de nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerde de que somos una alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. ¿Sí? Cuando pecamos, lo que peca es la carne, pero la simiente, el nuevo usted, en mi caso el nuevo Armando, ese no peca. Recuerde que somos dos naturalezas. Antes solamente éramos la caída y lo que es la carne. El que es nacido de la carne, carne es. Mas el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya somos, nada más era yo. ¿Sí? Pero cuando creí, entendí que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó y que vino a morir por mis pecados, en ese momento nace la nueva criatura. Ya está el nuevo Armando, en mi caso. Somos dos personas dentro de un cuerpo. El que va a pecar es la carne. Polvo eres y polvo te convertirás. Mas el alma que ya se entregó al Señor, esta no fabrica pecado. Esta va a la presencia de Dios.
¿Me expliqué? Okay. Es lo que dice aquí. Dice, porque la simiente de Dios, lo que es la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Dice, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, esto no quiere decir de que digan, no, el que pecó es el otro hermano. No, no te equivoques. No. Yo no puedo decir, no, es que yo lo hizo mi carne. Yo no. No. Por eso somos imperfectos. Amén. Usted no se puede justificar, no, es que lo hizo mi otro yo. No. Vamos a rendirle cuentas a Dios. Amén. Ahora dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Dice, y los hijos del diablo. ¿Ve cómo hay, nada más hay dos? Aquí no dice hijos de María, hijos de Pablo, hijos, no, hijos. Dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia. ¿Qué es justicia? Obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué es obedecer la palabra de Dios? En nuestro tema, no matarás. ¿Se entiende? Obedecer los mandamientos. No matarás. Dice, y el que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a sus padres no es de Dios. Lo que hace justicia son los que hacen justicia, son los que obedecen sus mandamientos. La Escritura nos enseña, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tendrás largura de días. Sigue diciendo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De cuál principio? Cuando Jesús vino y nos mostró, nos enseñó, dice, un nuevo mandamiento os doy, que nos améis unos a otros. Okay. Versículo 12 dice, no como Caín, y saca un ejemplo, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y requete malas, y las de su hermano justas. ¿Por qué lo mató? Bueno, la semana pasada yo hablaba de aquellos que estudian los homicidios, los asesinatos, como los detectives, y, perdón, y dan tres causas. Una es por envidia, otras puede ser por amor, y otra es por celos. Perdón, por dinero y por celos. Dice, hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entiéndase, a los cristianos. Dice, nosotros sabemos, mire qué bonita esa palabra, es entender, comprender. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. ¿Sí? Si usted no se ha convertido al Señor, sigue usted muerto. Y no verá más que la ira de Dios que está sobre usted. Por eso arrepiéntase. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si usted no ama a su hermano, permanece en muerte. No dice permanecerá, no, permanece. Es un estado. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y como para alinearlo al tema, si usted aborrece a sus padres, usted se ha convertido en un homicida. Yo no, pastor, yo le mando rosas el día del 10 de mayo. No. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, ¿cuántos? Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Le está hablando a los cristianos. Cuando dice tiene permanente, quiere decir que sí tiene vida, pero no es permanente. ¿Por qué? Porque le está hablando a los hermanos, le está hablando a la iglesia, a los que están vivos. Si mi amigo, el americano, no se arrepiente y está aborreciendo a su mamá por lo que le hizo y no entiende de la gracia de Dios, de que Dios, mire, si nosotros, vamos a personalizarlo, si yo puedo estar predicando, crece en mí una amargura,
un resentimiento, y de ese resentimiento que después se convierte en un aborrecimiento, un desprecio, un menosprecio hacia alguien, entiéndase un hermano, o hacia nuestros padres, entiéndase que en ese momento yo quedo, dice, ¿cómo dice? No dice homicida, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quiere decir que si tengo vida, pero no va a ser permanente. ¿Me expliqué? Ok. Porque tal vez la otra persona, vamos a decir de mi amigo, su mamá tal vez nunca le pidió perdón, nunca esto, y esa madre se arrepiente genuinamente delante de Dios. Y como hemos estado enseñando que aún en el último momento, en el último minuto de su vida, se arrepiente genuinamente, como el que estaba a la izquierda con Jesús en la cruz, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Pero este cristiano, seas tú o sea yo, si permitimos el aborrecimiento, la amargura, el resentimiento en nuestro corazón, no vamos a heredar el reino de Dios. Santo. Pero el que hizo fue que, sí, pero a ti ya no te es permitido aborrecer. Amén. Amén. Eso sí fue más claro. Pastor, ¿podrá haber hijos que se vuelven homicidas de sus padres por aborrecerlos? Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué la Biblia no dice ama a tu padre y a tu madre y tendrás largura de vida? ¿Sabes por qué? Porque cuando el niño nace, mire, para empezar, a la mamá hay un amor entrañable, ¿cierto? De las entrañas, porque nació de. Entonces, el bebé sabe quién es su mamá. ¿Me explico? Puse un ejemplo la semana pasada y escúchelo por el amor de Dios. Puse el ejemplo de que ese bebé sabe quién es su mamá y sabe que encuentra protección, cuidado, y que va creciendo ese bebé, y ese niño sabe que encuentra seguridad con su mamá. Entonces ese niño va a amar a su mamá en respuesta de ese amor que la mamá derramó por él. ¿Me explico? Por eso no dice ama a tu mamá, no, dice obedece, honra a tus padres, porque ya viene intrínseco dentro de nosotros en esa conciencia que Dios nos dio de amar a nuestros padres. Mire, a la mujer le dice: mujeres, esposas, sujetaos a sus maridos. ¿Por qué no dice ame a su marido? Porque a la mujer no se le es difícil expresar, manifestar el amor a su esposo. A nosotros sí nos dice: marido, ama a tu mujer. ¿Por qué? Porque se nos es difícil, como a la mujer le es difícil obedecer a su marido. Por eso no hacerlo, digo, bueno. ¿Sí ve la esencia del ser humano? En la diferencia que hay entre hombre y mujer, o cómo a nosotros como hijos sabemos quiénes son nuestros padres, porque empezamos, ¿qué es la primera palabra que empezamos a hablar? Mamá. En mi caso dijeron papá, porque no sé qué, no te quedas. Dijeron, este es mi padre. Bueno, porque el amor, hablando, ¿por qué la Biblia no nos dice que amemos a nuestros padres? Sino que nos dice obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Dice el Señor, si soy padre, dice, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Señor, obedezcamos, porque el amo obedece a su Señor. Y si somos hijos, honramos a Dios, honramos al Padre. ¿Lo entiende? Y no se nos es difícil, entonces sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque el amor que yo tengo a Dios es en respuesta a que Él me amó primero y envió a su Hijo a morir por mí. Mire qué tan fácil es la ecuación, pero la complicamos nosotros, porque no, dame.
Pero así como hay una lista de promesas para nosotros, más de 3,000 promesas para cada uno de nosotros de parte de Dios, mire, todo lo que nos dice, no hagas esto, no mates, no robes, no esto, no lo otro, también vienen mandamientos que vienen implícitos en la Biblia para cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo la Biblia no dice ama a tu padre o a tu madre, sino obedezcámoslos. Porque el amor viene intrínseco en nosotros al ver a esas personas que nos amaron. Y en respuesta a ese amor, los amamos y los honramos. En estos tiempos estamos viviendo la indiferencia de los hijos contra los padres. Tal vez tú ya la estás experimentando con la rebeldía de tus hijos o hijas. Y ya no sabes qué hacer porque cada día sientes que mueres por dentro cuando tus hijos te gritan, te menosprecian, te odio mamá, ¿por qué me trajiste? Yo no te pedí nacer. No, si te iba a preguntar, fíjate, oye, ¿quieres nacer? No. Pero es cuando viene el berrinche, el capricho, porque no les enseñamos, dice la Escritura, instruye al niño en su palabra y aun cuando sea viejo no se apartará. Porque están aprendiendo de Dios, están aprendiendo del amor, están aprendiendo de respetar a Dios. Y si respetamos a nuestros padres, estamos respetando a Dios, porque Él es el que dio el mandamiento. Pero joven que estás aquí, si no amas a tus padres, no respetas a tus padres, no estás ni respetando ni amando a Dios. Aunque digas, Padre nuestro que estás en el cielo, no. Compórtate como hijo. Padre nuestro. Si es padre, hónralo como padre, obedeciendo sus mandamientos. Y dice, no matarás, no aborrezcas, no odies, no menosprecies a tus padres. Tal vez te sientes, hablo a las mujeres, a los varones, con sus hijos que están pasando por ese trance de rebeldía. Voy a hablar sobre la adolescencia, hermanos. Miren, los jóvenes están dolidos porque están experimentando un cambio de vida, un cambio de cuerpo que sienten, su cuerpo está cambiando, su voz está cambiando, su olor está cambiando. Y en ese cambio quieren experimentar libertad. Como la mariposa quiere salir del capullo. Ya quítate de aquí, mamá, quítate de aquí, papá. Déjame experimentarlo, déjame hacerlo solo. Ahora, recuerde de que cada uno de nosotros pasamos por ahí. No se le olvide, al contrario, recuerde. Y eso le va a ayudar para ayudar a ese joven que está en ese proceso, en esa adolescencia. Póngase en el lugar de él o de ella. ¿Cómo se comportó usted con su mamá o con su papá? Nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Si usted sembró la palabra de Dios en sus hijos, va a ser más fácil que ellos puedan lidiar con ese trance, esa transición de niño a joven, adulto ya. ¿Me explico? Porque la adolescencia es ese trance, es como brincar el charco de un extremo a otro, van a la mitad, y por algunos caen ahí en el ¿qué tal? Ahora, usted tiene que entender todo esto, padre de familia, de que tenemos que ayudarles, pero tal vez usted está escuchando el menosprecio o no le valoran, padre de familia, cuando usted les compra algo y lo menosprecian, lo tiran, le están pidiendo cómprame la computadora y después lo tiran ahí, no valoran su trabajo, su esfuerzo, su cuidado. Tal vez usted está sufriendo y siente que se muere por dentro, ¿no es cierto? Uno que otro, sí. Mi hija y mi yerno lo van a experimentar cuando tengan los suyos. Y yo como padre sigo experimentando eso con mis hijos. Porque no son perfectos. Porque ni usted ni yo somos perfectos. Amén. Entonces, ¿sí o no se siente mal cuando sus hijos los menosprecian? ¿Sí o no? Claro. Desquítense ahorita, papás. O tal vez te desprecian.
Mire, una cosa es cuando menosprecian. Cuando te menosprecian es que no te valoran, ¿sí? Pero cuando te desprecian, ya está hablando cuando te odian y te gritan. ¿Y cuántas veces a veces, mire, yo recuerdo de una jovencita que le gritaba a su mamá, ya forcejeaban, la mamá no queriéndola dejar salir y ella pues un poquito más gruesecita se le abalanzó y quedó arriba de ella, pero le gritaba con un odio, te odio mamá. Y eso es triste, eso es como un puñal que le clavan a la mamá, porque la mamá aún con la fuerza de una mujer y más en ese momento, fácil la pudo haber dominado. Pero en ese amor de madre se sentía que se rasgaba por dentro. Pregúntate, ¿o no estaré cosechando lo que sembré? ¿Lo que hice con mis padres? O tal vez lo que no sembraste. Tal vez no cosechaste amor a tus hijos. Bueno, ahorita vamos a ver eso. La Biblia registra los sucesos que caracterizan los tiempos finales, como por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, una persona que tiene amor, miren, es fácil ver a los niños cuando corren y abrazan a la mamá, ¿cierto? Que apenas está corriendo, que va caminando, saben dónde está su mamá, distinguen la voz, aunque escuchen a muchos hombres, saben quién es la voz de su papá. Amén. Por el cuidado que tiene. Pero dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, quiere decir que sí tenían amor. Todos nosotros teníamos un amor por nuestros padres. Digo a los que lo tuvieron. ¿Me explico? Que por sentido común habrá algunos que no experimentaron la presencia tal vez de un padre, pero al menos de una madre sí, tal vez. También cabe las posibilidades de que no fue así. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y habla a los cristianos, porque los del mundo esos no tienen amor, ¿se entiende? De los tiempos finales, sino de la iglesia. La semana pasada que yo compartía, hablaba, si no hablamos nosotros en defensa de los inocentes, ¿quién lo hará? Si no hay amor en la iglesia para confrontar el pecado y que lo hacemos por amor, ¿quién lo va a hacer? Y muchas iglesias han hecho a un lado el amor y se fueron tomaron un lado del amor yéndose al libertinaje. Por eso muchos o muchas jovencitas experimentan los abortos, porque se fueron al libertinaje diciéndole amor, pero ese no es amor, se llama pecado cuando fornican o cuando una mujer adultera. Ahora, dejé en claro la semana pasada de que no vamos a crucificar a las mujeres, porque esas mujeres no se embarazaron solas, ¿cierto? Sino que también tiene la responsabilidad del hombre. Hay responsabilidad en el hombre. Muy bien. Dice en esta escritura, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y es una de las evidencias que estamos viendo de los tiempos finales. En Miqueas, el profeta profetizaba lo que Jesús nos diría más adelante en el libro de Mateo, donde nos habla en Miqueas 7, capítulo 6. Dice así: porque el Hijo deshonra al Padre. Mire, esto lo habló siglos antes de que viniera Jesús. En Miqueas 7:6 dice: porque el Hijo deshonra al Padre y la hija se levanta contra la madre. Y cualquier coincidencia, semejanza con la realidad es simple coincidencia. Es casualidad. La nuera dice que se levantará contra la suegra. Y ahí están, las nueras contra las suegras. Mire, eso ya venía desde antes, para que no les sorprenda. Mire, lo bonito que dice aquí, el yerno se levantará contra el suegro. ¿Estás de fiesta? Es que somos más amorosos nosotros. No sé.
Pero sí dice algo claro: la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero ¿qué es algo que define estos tiempos? Dice que el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre. Quiere decir que ya no respetan a la mamá, ya no respetan al papá, deshonran al papá, deshonran a la mamá. Es algo que se está viendo en los días de hoy. La venida del Hijo del Hombre, también nos dice en otra escritura, en el libro de Mateos, también, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Bueno, nos dice que se casaban y se daban en casamiento. ¿Y cómo estaban en los días de Noé? Dice la escritura que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Bueno, sin embargo, en la época de Noé, la Biblia registra cuando uno de los hijos de Noé se rebeló contra su padre Noé. ¿Cómo serán los días finales? La venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé, cuando uno de sus 3 hijos, estaba Sem, Jafet y estaba Cam. Cuando Cam, él en un momento, que dice que la escritura que su padre se emborrachó y estaba desnudo, el hijo se burló, lo deshonró. Y no quiero entrar en detalles porque no es el tema, pero habla de que se burló. Y vemos cómo fue maldecido. Y de toda esa generación de Cam quedó maldita por la generación. Bueno, no quiero entrar en tanto detalle porque a lo mejor me adelanto en algo. Pero lo que quiere decir es de que, mire, no maldijo al hijo, sino que maldijo al nieto. Y de ahí la descendencia, pues son los enemigos del pueblo de Dios. Ahora mire esto. Estoy definiendo lo que pasó en los días de Noé. Que el hijo menospreció, no honró a su padre, se burló de él. Mira, jovencito, cuando tú te burlas de tu papá porque no habla inglés, y tú que porque naciste ya empezaste a hablar inglés porque ves todas las caricaturas en la tele y ya aprendiste inglés antes de ir a la escuela. Cuando te burlas de tus padres porque tal vez no sabe computadora y te burlas de él, estás deshonrándolo, te estás burlando de él y no le agradeces por el plato de comida que tienes en tu mesa. Honrar al padre es eso, obedecerle, y no solamente eso, sino no hacer lo contrario, de menospreciarlo. Tal vez que porque viene del campo, sí, dale gracias a Dios por ese hombre que tal vez no sabe ni leer, pero sí te está manteniendo, te está sosteniendo. Sea agradecido con Dios por ese hombre de Dios, por esa mujer que tal vez no sabe cómo manejar el microwave. Dale gracias a Dios porque a lo mejor te hace tortillas todavía así. Dale gracias a Dios porque te está mostrando principios, moral, cultura. No menosprecies, no los mates. No uses la eutanasia espiritual, matando a tus padres, menospreciándolos. Ahora, no solamente es a los jóvenes, a nosotros como adultos. Si usted tiene a su padre, a su madre, hónrelos. Es que soy harina de otro costal, ¿y qué? ¿Te desligaste ya? No. El honrar a los padres, más, fíjese, más cuando ya son grandes. Cuide de sus viejitos. Muéstrele principios a sus hijos. Siembre y que sus hijos se den cuenta, para que el día de mañana Dios ponga en el corazón de ellos el querer como el hacer. Que vean el ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Así como lo hacía mi papá con mi abuelita, con mi abuelito, así yo voy a enseñar a mis hijos a que cuiden a su abuelito. Cuando yo cuido a mis padres, a mis viejecitos, no importa que no estén aquí. Y mujer, no te intervengas en la relación de tu esposo con su mamá o con su papá. Es que no me quiere, la suegra contra la nuera. No. Vamos a rendirle cuentas a Dios. Como cristianos, nuestro estándar es más alto. No seamos como los del mundo. Asumamos nuestra responsabilidad como hijos.
¿Podrá creer que en la Biblia un hijo le dijo a su padre: tú para mí estás muerto? En otras palabras se lo dijo, pero con el mismo significado, provocándole la eutanasia. Esa eutanasia que le estoy hablando, esa espiritual, hablando de esa muerte por menosprecio, gritándole con otras palabras: tú no me interesas, papá, solo quiero tus riquezas, solo quiero tus bienes, pero tú para mí estás muerto. Fue lo mismo que dijo el hijo pródigo a su padre, cuando le dijo o le pidió o le exigió: padre, dame los bienes que me corresponden, tú a mí no me interesas, tú para mí estás muerto, dame la herencia. Y la escritura dice en Hebreos 9, 16, 17, dice: porque donde hay testamento, entiéndase herencia, es necesario que intervenga muerte del testador, entiéndase del padre de familia, porque el testamento con la muerte se confirma, paz, pues no es válido mientras que el testador vive. ¿Qué tal? ¿Se da cuenta hasta dónde pueden llegar esa eutanasia espiritual cuando no honramos y amamos a nuestros padres y madres? Estoy hablando a cristianos, a personas imperfectas, que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, quien nos demanda un estándar diferente, más alto que los del mundo. En 1 de Timoteo, capítulo 5, de versículo 3 al 8, nos habla cuando Pablo le dice a Timoteo, dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Bueno, ¿por qué? Porque hay algunas que no obraban como viudas. Bueno, no voy a entrar en detalles. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Lo que les acabo de enseñar ahorita. Le está diciendo al joven pastor Timoteo: enséñales a los hijos que sean respetuosos y que honren y tengan cuidado de sus madres viudas. Obviamente que ya entendemos de los padres. Ahora, hago un paréntesis. Está hablando de las viudas, sí, porque recuerde que en esos tiempos pues la mujer no podía trabajar como el día de hoy. Y estoy hablando sobre todo de que no solamente las mamás, las viudas, también hay viudos que ya no pueden trabajar. Cuide a sus viejitos. Dios le va a demandar eso, aunque no lo crea. A mí Dios me demanda. Ya no tengo a mis padres, pero tengo a los padres de mi esposa, que para mí son como mis padres. Y aquí está mi esposa y están mis hijos, y les estoy enseñando. Amén. Amén. No me pongo así de eso, pero hasta mis hijos saben que cuando compraban mandado, ten para tus papás también. O hacer otros cuidados que necesitan ellos. Amén. Ahora, no crea que nada más para acá, nada más para allá. No. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposa me dijo: oye, tenemos que estar continuamente ya, algo establecido con tu mamá. Nada de que a ver si puedo, no. Déjalo como algo establecido. Cada mes. Amén. No me estoy poniendo, pero les estoy dando el ejemplo. Y aquí está mi esposa. De que no nada más para un lado, no, es para los dos lados, hermanos. Dice: versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o hijas, aprendan estos. ¿Cómo van a aprender? Cuando se les enseña. Primero dice: a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí o no? Está sencillo, hermanos. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. Pero la que se agrada
a los placeres, viviendo está muerta. Quiere decir que ya hasta de sus hijos se desatendió y anda por aquí y por allá. Dice, más también manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿A quién lo está hablando? A los hijos. Por eso dice, enséñales, que aprendan. ¿Cómo van a aprender? Enseñándoles. Yo les estoy enseñando. Y aprendan, hermanos, a ser cuidadosos, dice, primeramente con los suyos. ¿Cuáles son los suyos? Tus viejitos. Jóvenes, con tus padres. Aún con tus abuelitos. No se enoje conmigo. No me vea feo. O no lo haga, porque al final de cuentas, cada quien. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti el consejo. Tú decides. Es que me cae gordo. Bueno, ya estás aborreciendo. Y te vuelves homicida. Y los homicidas no heredarán. Está bien sencillo, hermanos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Esa fe que dice cuando alzas las manos. ¿Se diga? Y es peor que un incrédulo. Peor que un mundano. Ya Dios te ve como un borracho, como un homicida, te ve igualito que un homosexual. Te ve igual, te compara. Le está hablando a nosotros, hermanos, los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda un estándar más alto. Qué triste es cuando los hijos menosprecian a sus padres porque se vuelven una carga para ellos. Y lo primero que hacen después de discutir con sus hermanos por las herencias, desligándose también de la responsabilidad y también que hacen de repartiéndose sus bienes, lo que hacen es abandonarlos en los asilos de ancianos, prometiéndoles que irán todos los días a ir a visitarlos. En una ocasión que fuimos para México, fuimos a visitar a un enfermo, ahí a un asilo de ancianos. Dios puso en mi corazón acercarme con una señora. ¿Cómo está, señora? Ay, mire que pues tengo meses sin recibir la visita de mi hijo, porque vive en otro estado y todo esto. Sola la viejita. Algunos jóvenes se acordarán cuando fueron al asilo de ancianos. Algunos solos, en Navidad, solos, abandonados. Miren, ellos no quieren regalos, ellos quieren visita, hacerse sentir importante para alguien, que no son una basura, que no son un objeto ahí arrecholado. Son tus padres. Estoy hablando a todos aquellos que abandonaron a sus padres. Ahora, no generalizo. Para mí esos lugares deberían de desaparecer. Porque si no, entonces, ¿dónde está la enseñanza cristiana? Pero vemos cómo está el mundo. Ahora, déjeme hacer un punto de aclaración. Tal vez exista la remota posibilidad de que esa opción sea diferente para algunos. Mire, tal vez, déjeme poner un ejemplo rápido. Tal vez tú eres solo, no tienes quien te ayude, pero no tienes el conocimiento y el cuidado de cómo cuidar a un anciano. No eres doctor, no eres un enfermero, no eres esto, y tienes otras necesidades, por ejemplo, tener otros pagos o X. Y resulta que no puedes abandonar tu trabajo, pero sí puedes proveer la atención y el cuidado pagando para que alguien lo cuide. ¿Me explico? Eso es tener cuidado, pero no te desligas de la responsabilidad de estar ahí, atendiendo, visitándole. ¿Qué necesitas, papá? ¿Qué necesitas, mamá? Estoy ahí todos los días. Estoy diciendo a alguien que no tiene a nadie. Pero como nos enseñaba Pablo en Timoteo, no, si no atiendes a los tuyos, primeramente los de tu casa. Muchos en Navidad, sí, jajaja, Navidad, sí, con Santa Claus y sus viejitos ahí en el asilo de ancianos. ¿Con qué cara te puedes poner? Ay, mis hijos.
Perdón por el sarcasmo, pero va directo. Ahora vamos a ver el otro lado. ¿Cuál, pastor? Bueno, ya mostré de los hijos contra los padres. Y rápidamente tomo esto porque tiene que ser algo equilibrado. La de los padres que se ganaron a pulso ese menosprecio de sus hijos. Tal vez te sientes herido, lastimado por lo que te dijeron, te dicen tus hijos, te gritan tus hijos, pero no haces nada para cambiar. Te lo ganaste a pulso eso que te gritaron. Y no estoy justificando a los hijos de ninguna manera, sino que no hiciste nada. No les enseñaste del amor de Dios, aún conociéndolo, o aún no conociendo, porque como dije, esto va intrínseco en nosotros, el amor. Por eso fuimos, dice, hagamos al hombre a semejanza nuestra. Sí, porque nos hizo a su imagen. La imagen habla del carácter de Dios, no los atributos de Dios. La capacidad de amar a los demás, de perdonar a los demás. Recuerdo cuando el pastor Toño vino aquí en una ocasión y hablaba de una experiencia que todos los días pasaba enfrente de un asilo de ancianos. Y los viejitos siempre le saludaban, siempre, hola Dios. Y él le saludaba así. Y un día que pasó con su hija, dijo, mira, aquí voy a estar aquí. Estaba saludándole a mis amigos. Su hija le dijo, jamás, ni digas eso, papá, jamás vas a estar tú en un lugar así, mientras yo viva. ¿Estás dispuesto o estás preparando ya un cuarto ahí para tu viejecito? Primeramente en el corazón, porque de nada serviría así ahí a recholarlo. No, en el corazón, hermanos, primeramente. Sin duda muchos de ellos están cosechando lo que sembraron, porque recuerdo que decía el pastor Toño, ¿qué hicieron para que alguien nos haya venido a dejar aquí? O tal vez, ¿qué no hicieron para que alguien los haya venido a botar aquí? Estoy usando una expresión para que llegara al punto. Sin embargo, como cristianos tenemos el ejemplo de Jesús al cuidar de su madre. Jesús, estando en la cruz, en sus últimos momentos, se hablan de las 7 palabras o 7 frases que Jesús dio en la cruz del Calvario. Y una de ellas fue para su madre. Cuando ella a la cruz de Cristo le dijo mujer, no le dijo mamá, mujer, he ahí a tu hijo. Hablando de Juan, su discípulo, el discípulo amado. Y al discípulo le dijo, hijo, he ahí tu madre. He ahí tu madre. Y desde aquella hora, dice la escritura en el Evangelio de Juan, el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Bueno, recuerde que Jesús era el primogénito de José y María. Y que cuando ya el papá había muerto, se cree que la Biblia no nos dice, pero ya no estaba el papá. Entonces la responsabilidad cae en el mayor. Cuando murió mi papá, mi hermano mayor, el que acaba de fallecer, él tomó cartas en el asunto y atendió a mi mamá. Y no era cristiano. Pero como hijo, dio testimonio de los principios, de la moral que había aprendido de una madre que conoció de Dios. Fue lo que hizo Jesús. Como hijo mayor, él tenía la responsabilidad, según la ley, y no solamente la ley mosaica, sino la ley esa que va más allá. La que no te dice ama a tu padre, porque ya viene dentro de nosotros. Nadie te está obligando, ama a tu mamá, ama a tu papá. No, porque debe de nacer algo dentro de nosotros, algo que Dios ya puso. Ámalos, respétalos. Y Jesús dijo, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué? Porque le estaba delegando la responsabilidad, aún en sus últimos momentos,
Tal vez no estaban los otros hermanos de Jesús ahí, pero sí, le dijo, a ti te hago responsable del cuidado de mi mamá. Sabía a quién se la estaba dejando. A alguien que Jesús le enseñó, le mostró del amor de Dios, y que confiadamente le dijo, ay, no hay otro por allá. No, sabía a quién se lo estaba dejando. Le estaba delegando esa responsabilidad. Cuida a mi mamá, por favor, porque ya no voy a poder cuidarla. Por favor, cuida de ella. Y Juan, en el amor que había recibido de su maestro, de su Salvador, él asumió esa responsabilidad. Desde ese día, dice, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios es el dador de la vida, y por esa razón debemos amar a la vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solo eso, sino que si odiamos, aborrecemos a nuestros padres, los estamos matando con la indiferencia. Di no a la eutanasia. Di no también a la eutanasia espiritual, que es el menosprecio a los padres, a los demás. Tarde que temprano le vamos a rendir cuentas a Dios, hermanos. Y ahí está, tal vez una tachita. Dice, dice el salmista David, borra de mí mis rebeliones y límpiame con hisopo y seré más limpio que la lana. Algo blanco, algo resplandeciente. Porque Dios nos está diciendo, hey, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Dios nos dice en Isaías, hey, pongámonos a cuentas. Si estás entendiendo del amor de Dios, por el amor de Dios, ama, honra, obedece a tus padres. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Tal vez aquí no están sus padres, pero usted le va a dar respuestas a Dios a lo que usted está siendo expuesto, ¿cierto? Usted ya no puede decir, yo no sabía. No, mire, está una cámara que lo está viendo. Hay un ojo que le está viendo y es Dios. Usted ya no se puede parar delante de Dios y decir, yo no sabía esto. Sí, porque Dios ya se lo mostró. Mire, Dios le ha puesto algo en su corazón. Es más, ha escuchado la voz de Dios y no ha salido palabra de mi boca. Pero Dios le ha dicho, le ha puesto el dedo en la llaga ahí, con insultos que le dijo a sus padres. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Y si está haciendo lo bueno, lo correcto, ahora diga, gracias, Señor, por mostrarme. Gracias por la vida de mis padres. Gracias, Señor. Tal vez no se lo merecen, pero Dios no te está preguntando si se lo merecen o no. Como cristianos, Dios nos está demandando que obedezcamos a nuestros padres, que los honremos, que tomemos el cuidado, la atención de velar por ellos. Porque hay una ley intrínseca, una ley inexorable, que lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Como padre, como pastor, tengo la responsabilidad de mostrarles a mis hijos esto que Dios nos demanda. Yo he hablado con mi hijo. Un día tal vez yo me voy antes que a lo mejor que tu madre, y en ti está la responsabilidad de cuidar a tu mamá, de que veles por ella como el varón de la casa. Sé que mi hija va a hacer lo correcto. Aún mi yerno sé que va a hacer lo correcto. No porque confíe en ellos, sino que confío en Dios, en la obra que Dios está haciendo en ellos, así como la obra que está haciendo en mi hijo. Y un día estaré ante su presencia. Y no estoy diciendo, a lo mejor, sin decir nada mal, ni verlo morboso. A lo mejor mi esposa se va antes que yo. A lo mejor yo no lo sé.
pero aún así no estuviera mi esposa, yo asumiría la responsabilidad de mi esposa de cuidar a mis suegros. Claro que sí, porque hemos platicado, hemos hablado. ¿Qué va a pasar? Nos preocupamos por el día de mañana. Claro que sí. Preocúpese, ocupándose en lo que está por venir. No diga, ¿quién irá por nosotros? No, ¿quién irá? Tú. ¿Quién crees que va a ir con tus padres? No esperes que vaya el vecino o alguien más, un sobrino, un ahijado. No, es tu padre, es tu madre. Cuidemos de ellos. Di no a la eutanasia espiritual. Hónralos, no los aborrezcas. Que cometieron errores, sí, como tú y yo seguimos cometiendo errores. Hablemos con el Señor. Incline su rostro. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has evidenciado, Señor. Has puesto el dedo en la llaga, Señor, y nos demandas más, Señor. Y seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos de tu misericordia, de tu compasión hacia aquella mujer que iba a quedar sola, desamparada, porque ya no iba a estar el hijo mayor. Pero tuviste cuidado de ella y nos das el ejemplo de que no pasaste por alto esto, Señor. Gracias, mi Dios, porque a ti te seguimos. Gracias, Señor, por la vida de nuestros padres, Señor. Aún los que no están con nosotros, Señor, gracias por el ejemplo que nos dieron. De que cometieron errores, sí, claro que sí, porque eran imperfectos. Pero gracias te damos, Señor, porque gracias a ellos estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado lo malo, Señor, y tomar todo lo bueno, sus virtudes, Señor, su cuidado, Señor, para que ahora, Señor, demos ejemplo a nuestros hijos, Señor, de quiénes eran ellos, no enfocándonos en sus errores, sino en sus virtudes. Tal vez hay aquí alguien que no creció con su papá o no lo conoció. Recuerda de que ahora tienes un Padre Celestial y que el mejor ejemplo de Padre es Él, porque Él tiene cuidado y ha tenido cuidado de ti. Instruye ahora al niño, a tu hijo, a tu hija, en los caminos de tu Padre. Y aun cuando sea grande, cosecharás lo que estás sembrando. Cosecharás la palabra en acción en tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestros padres, Señor, a obedecerles, Señor, y amarles, Señor. Y llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, Señor, a amar y a respetar, Señor, a sus padres. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.